Sean bienvenidos y también a los que nos están viendo por internet, muy bienvenidos en esta hora. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 3. Hoy queremos continuar con lo que vimos el domingo pasado, que comenzó como un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Pero ese diálogo poco a poco comenzó a transformarse en un discurso y sermón del Señor Jesucristo, donde ya Nicodemo no habla más. Es el Señor quien va a seguir hablando. En San Juan capítulo 3 tenemos la historia y quiero que veamos hoy los versículos 14 al 18 y dice así. Juan 3, 14 al 18. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este es el texto que queremos ver el día de hoy, con este tema, más venenoso que una serpiente. Y no nos referimos a ningún ser humano, Más venenoso que una serpiente. Nicodemo se acercó a Jesús de noche, como vimos el domingo pasado, y antes que termine de hablar, como Jesús lo conocía y sabía sus intenciones, Jesús lo interrumpe en seco. Y Jesús le va a hablar en el versículo 3, que debía nacer de nuevo. Nicodemo no entiende, pregunta cómo es posible entrar en el vientre de mamá. Y Jesús vuelve a responderle a partir del versículo 5 de este capítulo 3 de Juan, que tenía que nacer del agua y del espíritu. Esto es como el viento, que uno no lo ve, no lo puede explicar, pero lo siente. Es un nacimiento de nuevo, de Dios, es un nacimiento espiritual para tener la naturaleza espiritual, vida espiritual, para poder sí entrar al cielo. Si la persona no tiene ese nacimiento espiritual, no puede entrar al cielo, aunque sea un muy buen religioso, buena persona, como era Nicodemo. Nicodemo sigue sin entender. Y es por eso que Nicodemo vuelve a preguntar y dice en el versículo 9, ¿cómo es posible que esto suceda? Y Jesús le dice en el verso 10, tú eres maestro y no entiendes estas cosas. O sea que está enseñando cosas que ni él sabe, ni las entiende ni las vive. Y Jesús entonces habla. Y esto ya se transforma en el discurso de Cristo y en el versículo 14 Jesús dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Hay tres cosas interesantes en este versículo que tenemos que explicar. Primero, Jesús dice que Él tiene que ser levantado. Y posiblemente o generalmente cuando nosotros leemos esa frase, que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, pensamos cuando Cristo fue levantado allí en la cruz. ¿No es cierto? El Verbo de Dios, como vimos ya en el capítulo 1, que era Dios, se humanó, se hizo hombre allí en Belén para salvarnos, pero debía volver al Padre y para eso tenía que ser levantado en tres etapas progresivamente. Tenía que ser levantado en la cruz, levantado en la resurrección y levantado en la ascensión para regresar al Padre. Cuando leemos en los evangelios, y hay muchos textos, pero no quería dedicar tiempo en esto y leer esos textos, y también en el libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos que se habla de Cristo que fue levantado en esas tres etapas. En la cruz, luego cuando resucita es levantado y cuando asciende es levantado. Aunque el énfasis de Cristo en esta plática con Nicodemo es cuando Cristo es crucificado o levantado en la cruz. Y el Señor Jesucristo dice, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. El Hijo del Hombre. Cuando ustedes ven que Jesucristo habla de esa manera en los evangelios, se refiere a Él. Hay más de 80 veces que Jesucristo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre.
Ni siquiera los apóstoles le llamaban así. Siempre Jesús utiliza esa frase, ese título, para referirse a Él. Algunas veces Jesús dijo yo, el pronombre personal que usamos nosotros, yo. Pero hay más de 80 veces en los evangelios que cuando Cristo habla de Él, de su misión, de su venida, del juicio final, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Claro, Él era Hijo de Dios, Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y cuando utiliza la frase el Hijo del Hombre, se refiere a su humanidad. Más de 80 referencias hay en los evangelios cuando Jesús utiliza esa frase, el Hijo del Hombre. Se refiere a Jesús como un sustituto o reemplazo del pronombre personal yo. No era argentino para nada. Una tercera cosa que Jesús dice en este versículo es al inicio en el verso 14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto. Y cuando nosotros leemos esto tenemos que recordar o tenemos que tener algo de conocimiento del Antiguo Testamento para ver qué significa esto. Pero como Nicodemo, que era fariseo, como vimos el domingo pasado, él era conocedor del Antiguo Testamento, principalmente de los primeros libros, los 5 primeros libros, el Pentateuco o la ley, como le llamaban ellos, se la conocían de memoria. Y cuando Cristo le comenta esta historia para explicarle el nuevo nacimiento, Nicodemo ya podía entender de qué se trataba. Porque es una historia que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 21. Y quiero leerles unos versículos de lo que sucede allí porque es muy importante. Si a usted le cuesta buscarlo, no lo busque, escuche, pero si para usted es fácil encontrarlo en su Biblia, Números, capítulo 21. En Números capítulo 20, el Señor les provee agua allí en el desierto. Y cuando recordamos que salieron de la esclavitud unos 2 millones de hebreos, porque en esa época ellos no se llamaban judíos todavía. El nombre judío viene porque luego pertenecían a la tribu de Judá. Pero en ese momento técnicamente se dicen los hebreos. Nacieron en Egipto 2 millones de personas con el liderazgo de Moisés, van rumbo a la tierra prometida. 40 años demoró esa travesía, un poco más, por el desierto. Lo interesante es que cuando leemos en la Biblia, dice Dios en varias oportunidades que Dios les proveyó y los bendijo en el desierto. Ustedes saben que en los desiertos el calor durante el día es infernal y la noche es como estar en un polo norte o en el polo sur, de frío. Y Dios, para bendecirlos durante el día, les mandaba una nube que les hacía sombra para protegerlos del sol. De noche les mandaba una columna de fuego para calentarlos. Dice la Biblia de que en 40 años salieron con las mismas sandalias, caites dicen aquí, salieron de Egipto y con las mismas entraron a la tierra prometida. 40 años caminando en el desierto y sus pies no se infectaron, no se inflamaron, no se enfermaron. Dios les proveyó el maná, que dice el libro de Salmos que era comida de príncipes porque podía prepararse de diferente manera. Dios les proveyó agua. No obstante todo eso, el pueblo siempre se quejaba, siempre criticaba, porque la Biblia dice que era un pueblo rebelde. Y Dios es tan amoroso con nosotros, tan lleno de gracia, de bondad, pero lo podemos cansar a veces. Como cansaron a Jesús en la historia que vimos de Juan 2 cuando limpió el templo. Y aquí en el desierto lo cansaron a Dios. Y dice en Números 21:5 lo siguiente. Comenzó el pueblo, Números 21:5, a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Y nadie los llevó a morir al desierto. En primer lugar estaban mintiendo. Porque el criticón y amargado, hasta lo dulce le sabe amargo, y miente cuando emite juicios, porque no conoce la realidad. Y aquí el pueblo está diciéndole a Moisés, ¿por qué nos trajeron para matarnos? Acá no hay pan ni agua. Otra mentira. Comían maná. En el capítulo anterior vemos que el Señor les da agua de la roca. Eran 2 millones de personas. Qué hermoso chorro de agua era ese, ¿no?
Y dijeron ellos en el versículo 5, estamos hartos de esta pésima comida. Comida del cielo, comida de príncipes, dice la Biblia. El maná, que podía prepararse de diferente manera. Al horno, a la parrilla, frito, como quiera. A la plancha, de diferente manera. Y el Señor se enojó. Y dice el versículo 6, en Números 21, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes como venenosas, para que los mordieran. Y muchos israelitas murieron. Ahora, noten qué interesante, porque en los desiertos hay serpientes venenosas. Pero este es el único día donde Dios permitió que las serpientes mordieran al pueblo. Durante todos los días de la travesía de 40 años no sucedió eso, pero había serpientes. Pero Dios les tapó la boca a las serpientes. La protección de Dios estaba con su pueblo. Pero cansaron a Dios con su amargura, con sus quejas, con sus críticas infundadas, quejándose aquí contra Dios, quejándose contra el líder que Dios les dio, que era Moisés, y quejándose contra la provisión de Dios. Y Dios permite entonces ahora que las serpientes venenosas los mordieran. Es interesante porque solo le quiero leer un versículo del libro de Deuteronomio, donde dice que el Señor los guió a través del horrible desierto en una tierra reseca llena de serpientes venenosas. Deuteronomio 8:15. O sea, en todo el desierto habían serpientes, pero en esta oportunidad Dios les quitó el paredón de protección a su pueblo porque Dios estaba cansado de su pueblo. Yo cuando esta semana leía esto y estudiaba y meditaba en esto, yo dije, Señor, no te canses de mí, porque Dios se puede cansar de cualquiera de nosotros y quitarnos la protección y su gracia y su bendición y enviarnos juicio, como se los envió a su pueblo. Y entonces, ¿qué sucede? Se dieron cuenta del mal que estaban, y en el pueblo, en el versículo 7 allí de de Números 21, dice que el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y claro, moribundos ya estaban, habían muerto un montón. Ustedes saben lo que es una mordedura de una serpiente. Bueno, espero que no lo sepan, pero si usted lee, no es cierto. Produce náuseas, hemorragia, dolor. Dejan de funcionar ciertas partes del cuerpo, calambres, visión borrosa. Y depende la salud de una persona o la edad o la profundidad de la picadura o cuánto veneno introduce la serpiente, la persona puede morir al ratito de que le pique la serpiente o que le muerda la serpiente. Y entonces dice allí en Números 21, versículo 7, de que Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente, ponla en un asta y todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en un asta y los que eran mordidos, los que tenían fe, miraban y se sanaban. Seguramente hubo miles que no miraron, que no tenían fe. Habrán dicho eso es un disparate y murieron. Pero el Señor Jesucristo toma esta historia para enseñarle a Nicodemo lo que es el nuevo nacimiento, la vida espiritual. Como mirar a Jesús, así como el pueblo miró la serpiente y fue sanado, así el ser humano pecador puede mirar al Señor Jesucristo y ser sanado de la peor enfermedad, del peor veneno que es el pecado, que rompe la vida espiritual de una persona. Es interesante que con el paso de los años a esta serpiente allí los hebreos la cuidaron, la introdujeron en la tierra prometida. Y es interesante lo que leemos porque cuando están en el desierto y van rumbo a la tierra prometida, eso es como por el año 1450 antes de Cristo. Ellos entraron en el 1445. Y entran a la tierra prometida, se instalan allí y 7 siglos más tarde, ya en la época de los profetas, cuando leemos en Segunda Reyes, en el año 700 antes de Cristo, aparece el rey Ezequías.
Y les quiero leer lo que dice allí. Ezequías ascendió al trono en Judá, reinó 29 años, hizo lo que agradaba al Señor, siguió el ejemplo de su antepasado David, o sea, David ya había muerto, el rey David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras donde rendían culto los paganos, los israelitas paganos, y destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque todavía la adoraban. Miren cómo ese objeto que era de sanación, luego que cumplió su objetivo, los israelitas la usaron como un amuleto para que se sanaran y todavía adoraban a la serpiente 700 años después. Miren cómo es el ser humano, ¿eh? Increíble cómo somos, ¿no? Pero a lo que voy es que en Números 21 Dios envió esta orden a Moisés de hacer una serpiente y la serpiente cumplió su papel en que los mordidos por una serpiente miraban a la serpiente de bronce y eran sanados. Y el Señor Jesús le dice, así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en la cruz, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y en el versículo 15, Jesús le dice eso a Nicodemo. En Juan 3:15, el que crea en Él o en Jesucristo tenga vida eterna. Ahora recuerde que la serpiente no sanaba, era la fe del mordido al mirar la serpiente, era lo que sanaba. La fe del pecador hoy que mira a Cristo, el Señor lo salva, lo sana del pecado, le da vida eterna. Y aquí el Señor usa esa frase, vida eterna, en Juan 3:15. La pregunta para nosotros es, ¿qué es la vida eterna? Porque como me dijo un niño, si la vida eterna es pararse ante Dios y cantarle por miles de años, qué aburrido que va a ser eso. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es la vida eterna? Bueno, aquí encontramos esa frase en Juan 3:15, vida eterna, que es la primera vez que Juan va a escribir esa frase en su evangelio. Esta es una de las frases preferidas de Juan en su evangelio. Se repite 17 veces. Y siempre cuando encontramos el adjetivo eterna, en el evangelio de Juan, va después del sustantivo vida. Siempre, las 17 veces. La pregunta es para nosotros, ¿qué es la vida eterna? Bueno, vamos a intentar definir lo que es la vida eterna, para que no pensemos que va a ser algo tan aburrido, porque vamos a cantar un himno lento con un arpa vestido de blanco por toda la eternidad. Si es así la vida eterna, yo ni quiero ir. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Y para entender esto, y Beto tocando, más aburrido todavía. No. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, preguntémonos todos nosotros, y usted que está en su casa viendo el programa, ¿quisiera usted vivir 150 años? Pregúntese. ¿Quiere vivir 150 años? Y depende. Si a un niño le preguntamos, ¿cuántos años quiere vivir? Yo le pregunté a mi hijo anoche, al chiquito, ¿cuántos años quieres vivir? Infinito, me dijo. Ahora hágale esa pregunta a un viejito de 90 años, que no ve, que no puede moverse por sí solo porque se desmaya y no le dan la fuerza de las piernas y se cae. Que como no ve tiene que tener una Biblia bien grande, pero resulta que la Biblia tampoco la puede llevar porque no tiene fuerzas. Y con todos los achaques y dolores, ¿no es cierto? Esa persona de 90 años, ¿quiere vivir 200 años? No. Usted habrá escuchado. Yo lo he escuchado. Todos hemos escuchado a gente enferma, postrada quizás por mucho tiempo, diciendo, Señor, llévame por favor. Ya no quiero vivir de esta manera. Lo he escuchado, seguro que algunos sí. Pero ¿de qué se cansa la persona? ¿De vivir? No. Se cansa de vivir mal. Se cansa de vivir enfermo. Nos cansamos de que la salud se deteriora. De eso el ser humano se cansa. Pero pregúntele a un niño de 5 años si quiere vivir. Le va a decir que sí. Pregúntele a un joven de 20 y va a decir, quiero vivir 1000 años en esta tierra. Pero pregúntele a alguien que está postrado por años
que no le funciona el organismo. Y si tiene a Cristo, dice, no veo la hora de que el Señor me lleve. Entonces, a veces pensamos que la vida eterna es solo algo que tiene que ver con cantidad de años, 1.000.000 de años. Y no es así. La vida eterna tiene que ver, sí, claro, es eterna, tiene que ver con cantidad de años, pero tiene que ver con calidad de años. Es la vida plena. Es como la vida de uno de 5 o de uno de 20 en el cielo eternamente, pero mucho mejor todavía que la de uno de 20 años. Es la vida más plena y satisfecha de una persona. Es la vida eterna, calidad y cantidad, porque es la vida de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nacemos de mamá, se nos da la vida humana. Y la persona si tiene 20 años, 30 o 40 y no nace de nuevo, con la vida que mamá le dio, se va al infierno. Entonces tiene que nacer de nuevo, porque ahí Dios le da su vida y esa le permite entrar al cielo. Es la vida de Dios. Por eso la vida eterna es cantidad de años infinito, más calidad de vida perfecta para siempre. Amén. Amén. Aleluya. Y entonces esto es lo que el Señor le está diciendo aquí a Nicodemo, que esa es la vida eterna. Es calidad más cantidad. Y Jesús sigue hablando, y entonces en el versículo 16 el Señor Jesús le habla y le dice lo que posiblemente es el versículo más conocido para todos los cristianos. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y aquí lo importante son esos dos verbos al inicio. Amó, dio. No dice que Dios te va a amar si haces algo bueno. No dice que Dios hoy te va a amar si ofrendas mucho. Dice que Dios ya te amó porque ya dio a su Hijo por ti y por todos nosotros. El amor de Dios es seguro para todos nosotros. A veces cuando nos va mal en la vida, o vienen los problemas o los accidentes, o nos despiden del trabajo, pensamos, Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere, Dios se olvidó de mí. Pero no permita que Satanás gane esa batalla en su mente, porque aquí dice que Dios ya me amó, ya dio a su Hijo por uno. Sí, déle un aplauso al Señor. De tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo para que todo el que cree no se pierda y tenga vida eterna. Por eso Jesucristo también en el verso 17 dice que Dios no envió a Jesús para condenarnos, sino para que seamos salvos, para que creamos en Él. Porque al creer en Él no somos condenados. Ahora a nosotros los seres humanos nos fascina y nos encanta condenar a la gente, ¿cierto? Nos encanta estrangularlos y mandarlos al infierno, ¿no es cierto? Dios no. Dios no vino a condenar, vino a salvar. Ahora, nosotros muchas veces también nos sentimos condenados por Dios. Y en realidad no es Dios quien nos condena, es el diablo que pone esos pensamientos en nuestra mente, porque Dios no condena. El que no cree en Él ya fue condenado, ese se va al infierno y punto. Pero Dios no nos condena. Cuando en nuestra mente sentimos esas ideas y nos condenamos, yo soy malo para esto, yo no hago bien esto, yo soy un fracaso, yo me voy a ir al infierno. Ese es el diablo que pone esos pensamientos, porque él es el campeón para condenar, el campeón para decirnos cosas y las creemos. Preferimos creer esos pensamientos que creer lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que el Señor no nos condena, que tenemos vida eterna si estamos en Él. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 8, luego que Pablo explica el Evangelio, del capítulo 1 al 7, donde Pablo explica cómo somos salvos por pura gracia. En el capítulo 8, Pablo, y versículo 1 dice de Romanos, por lo tanto, en base a todo lo que les escribí, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Punto. Ahí termina el versículo. No sigue el versículo como algunas versiones antiguas lo siguen, donde ponen una condición. El que no anda en la carne, sino en el espíritu. Eso es una condición que está en algunas versiones antiguas de algunas copias de manuscritos muy
antiguos que no son los mejores. El versículo es: no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Punto. No hay condenación se une a la frase en Cristo Jesús. ¿Quién está en Cristo? El creyente, el que nació de nuevo, está en Cristo. Por lo tanto, en Él no hay condenación. Por lo tanto, si usted tiene a Cristo, no se condene y no le crea cuando el diablo le condena. Por ejemplo, en este capítulo 8 de Romanos, empieza diciendo que no hay condenación y termina asegurando lo mismo. No hay condenación. Romanos 8, 34. ¿Quién condenará? Si Cristo Jesús ya murió por nosotros y resucitó e intercede por uno, ¿quién nos va a condenar? Mire, nadie nos conoce como el Señor, ¿no es cierto? Yo estoy tan contento que el Señor nos pone una pantalla LED aquí arriba de cada uno de nosotros, o de mí por lo menos, y no sale así el escrito como en los cantos de lo que uno está pensando. ¿Me entiende? Porque quizás si usted viera mis pensamientos, usted sí que me condena. Si me estrangula y ¡pa! Al infierno. Miren qué lindo es el Señor, pero Él me conoce. Y si Él no me condena, que me conoce, ¿cómo me va a condenar a alguien que no me conoce? Pero eso es con todos, con todos. Dios no nos condena. ¿Quién nos va a condenar? Dice aquí. Si Cristo ya murió por uno y resucitó e intercede por nosotros. Por eso no le crea a las condenaciones de Satanás, que nos dice: eres mal cristiano, eres esto, eres lo otro. No le crea. No le crea. Cuando nos llena nuestros pensamientos de cosas, o cuando usa a alguna otra persona, o inclusive algún otro hermano para condenarnos. No le crea. No le crea. Y así Jesús le explica a Nicodemo lo que es el nuevo nacimiento. ¿Cómo terminó esta conversación de Jesús y Nicodemo? ¿A qué hora terminó? No sabemos. La Biblia no lo dice, porque eso no es lo importante. Lo importante es que Nicodemo luego en Juan capítulo 7 defiende a Cristo, y en Juan capítulo 19, cuando Jesús muere, Nicodemo va a ungir el cuerpo con 30 kilos de perfumes muy costosos. Aparentemente, este discurso de Jesús tuvo un eco, una reacción en Nicodemo. ¡Qué lindo! Y así Nicodemo le estaba explicando a Jesús le estaba explicando a Nicodemo cómo nacer de nuevo. ¿Cómo es eso?, dijo Nicodemo. Es tan sencillo. Así como los israelitas tenían fe cuando eran mordidos de mirar esa serpiente de bronce, así tú tienes que tener fe y mirarme a mí, levantado en un madero, ascendido en el cielo, resucitado. Y es un nacimiento espiritual, un nacer de nuevo. La intención de Dios al tener esa serpiente de bronce levantada en el desierto era para que todos los israelitas se dieran cuenta que no había ninguna otra forma de ser sanados. Si un brujo aparecía por ahí, un chamán, no podía sanar. Si querían hacer algún té con hierbas de los ancestros y de los abuelos, no iba a sanar. Si querían hacerle una limpia a alguien, no iba a sanar. Era Cristo el único que podía sanarles y el que sana el pecado hoy en día. Nacer de Dios es recibir la vida de Dios, la herencia de Dios. Recuérdelo, la primera vez que nacimos de mamá y ella nos dio la vida humana. Pero para ir al cielo hay que nacer de Dios, nacer de nuevo, nacer por segunda vez. Esa serpiente es un tipo de Jesús porque apuntaba a la obra de Cristo en la cruz. Que ahora el pecador al mirar a Cristo es sanado de la peor mordedura que es el pecado, que lo dejará fuera del cielo. Pero cuando el pecador se acerca a Cristo por fe, nada más, porque la salvación es por gracia. Y el Señor nos da la vida eterna. No es que va a perder la vida eterna, es un regalo, porque es vida eterna y es por gracia. A veces los cristianos se condenan, dicen: no, yo no soy salvo. Veremos qué pasa allí en el juicio si alguien me defiende. No, tranquilo. Es vida eterna, es la gracia. ¿Cómo somos salvos? Por gracia. No vamos al cielo por hacer más obras o nos dejamos de ir por hacer menos obras. Es gracia,
Por eso a muchos les cuesta aceptar el regalo. Mira, ahorita va a venir Navidad. Y algunos de ustedes van a recibir algún regalo. Y cuando usted recibe un regalo, usted le va a preguntar al que se lo dio, mira, ¿cuánto hay que pagar por esto? No, usted ni le menciona cuánto hay que pagar. Porque es un regalo, ¿no? Esa es la vida eterna. Si usted tiene a Cristo, disfrútela, no se sienta condenado. El Señor vino a salvarle. Es vida eterna, cantidad de años y calidad de años, ¿eh? No es morir y así como estoy de enfermo, viviré en la eternidad. No, es calidad de años en la eternidad. Eso es lo que deseamos todos los que tenemos a Cristo. Y si alguien no tiene a Cristo, acepte al Señor. Amén.